Bueno, pues efectivamente vamos a hacer el minicurso. Habéis levantado la mano, creo que 5 o 6, con lo cual, bueno, solamente os diré que estuvimos abordando en el Café Newman algunas cuestiones relacionadas con, bueno, no sé cómo llamarlo, pero con cierto narcisismo relacionado con las redes sociales, de alguna manera, y ciertas adicciones, ¿no? De por qué nos cuesta tanto desprendernos de los dispositivos electrónicos. Os pasa a vosotros, nos pasa a nosotros, le pasa a todo el mundo, que es un problema social. Pero la temática tanto del curso como del café de hace 2 semanas, como la tertulia de mañana, abordan la cuestión de la libertad. Bien, lo que pasa es que la libertad se le puede aproximar, igual que a cualquier gran tema, desde diferentes perspectivas. Y a mí me ha parecido bien, porque me contaba Rocío que se están planteando los minicursos desde una obra determinada, pues decidí trabajar el libro de Leif Stromquist, que se llama La voz del oráculo. Muy rápidamente, entonces, vamos a explicar el libro entero, ¿bien? Vamos a ver de qué manera creo que tiene muchísimo que ver bueno, ahora vais a ver de qué tiene que ver. Tiene que ver con muchas cosas que nos pasan y nos dejan de pasar como sociedad actual. Os voy a contar también por qué me ha fascinado su lectura, ¿bien? Bueno, la obra es de una historietista sueca que se llama Liv Stromquist. Ella es, tal cual, historietista. Si la tenemos que ubicar en algún espectro ideológico, podríamos decir que es una persona de izquierdas, bien, de socialdemocracia sueca, que ya sabéis que es una socialdemocracia muy peculiar, y se podría enmarcar dentro de una autora de corte feminista, pero de feminismo radical, es decir, del original, ¿no? De esto, lo que viene a ser la defensa de la igualdad de derechos hombre-mujer, es decir, que no se mete en vericuetos demasiado complejos sobre feminismo e ideología, sino que simplemente es una mujer que intenta poner en valor lo que viene a ser el papel de la mujer, el recorrido, etcétera, y temas de igualdad social, ¿no? Se hizo muy famosa por una historia anterior, de hace varios años, que se llama No siento nada, en la que analizaba cuáles son los problemas que está habiendo en el tiempo actual relacionados con las relaciones de pareja y cómo generalmente tiene mucho que ver con una especie como de ausencia de sentimiento por parte de ciertas parejas que entienden que si ya no hay sentimiento, entonces la pareja no tiene ningún tipo de sentido, y entonces empezó a analizar ese tema. Su punto de partida, y era muy atractivo, era Leonardo DiCaprio, ¿no? Entonces decía, a Leonardo DiCaprio le habían hecho una entrevista con su novia, que era una modelo de Women's Secret, entonces decían quién era, y entonces aparecía en la siguiente viñeta Leonardo DiCaprio con su nueva novia de Sports Illustrated, de 24 años, entonces la siguiente viñeta aparece Leonardo DiCaprio con su nueva novia de 24 años, otra de Women's Secret, entonces aparece la siguiente viñeta de Leonardo DiCaprio. Y así son 8 viñetas seguidas donde no quiere meterse con Leonardo DiCaprio. Lo que quiere decir es que hay ciertos personajes públicos que bueno, son recurrentes por una forma de estar pasando de forma regular, ¿bien? Por un tipo de relaciones, ¿no? Una, la otra, la otra, la otra, y como punto de partida decía, bueno, ¿por qué personas que son tan conocidas y que son un referente para tantas personas, ¿por qué tienen esta vida de pareja o por qué optan por este tipo de relaciones? Entonces, la obra es muy interesante porque no es una obra de filosofía abstracta, sino que parte de cosas que pasan en la cotidianidad, ¿no? Por extensión, ella ha trabajado astrología liviana, los sentimientos del príncipe Carlos, la sala de los espejos, y principalmente lo que ha estado mirando o lo que le hace reflexionar es un tema muy inductivo. O sea, ella no hace una aproximación a los temas desde grandes temas de la filosofía en abstracto, sino que parte de temas concretos y, por tanto, a partir de ahí empieza a analizar. El libro de La voz del oráculo empieza con esto, ¿bien? Una viñeta en la que veis que hay una chica que está diciendo, bueno, ahora vamos a seguir con la mejilla y la mandíbula. Colócate el masajeador en medio de la barbilla y deslízala lentamente hacia la oreja, con pequeños movimientos circulares. Luego ponte el masajeador en la comisura del labio, deslízalo. Bueno, va explicando lo que hay que hacer en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 viñetas. ¿Bien? Lo que está haciendo replicando las viñetas es exactamente lo que viene a ser el consejo de una influencer que se pone delante de la cámara y se dedica a estar una serie de minutos masajeándose para al final decir, bueno, ya está, ahora estoy lista para irme a la cama. Compra este masajeador facial eléctrico por solo 388 euros. ¿Bien? Y la siguiente viñeta es esta. Seguramente será una influencer que lo que está haciendo es, en la soledad de su apartamento, bien, a horas intempestivas, pues hacer una comunicación
mundial a través de las redes sobre consejos de belleza. Eso es lo que a Liv Stromquist le parece especialmente interesante. Todo el ámbito de las redes sociales, cómo se va rompiendo el tema de la intimidad, bien, esa especie, ¿no?, de distinción que ha habido hasta hace no mucho tiempo de lo que era íntimo, lo que dejaba de ser íntimo, lo que es público, lo que es privado, se ha roto hace mucho tiempo por el tema de las redes sociales, y no por las redes como tal, sino por el uso que le damos o le dejamos de dar. Y se sabe cuáles son las personas que influyen más y que influyen menos, las que tienen más seguidores y las que tienen menos seguidores. Y, por tanto, todo esto le hace tratar de hacer un análisis. ¿Bien? Bueno, pues ese es el análisis que está en la base de su último libro, que es La voz del oráculo, que es un ensayo gráfico. Yo no sé, ¿quiénes de los que estáis aquí os interesan o leéis con cierta regularidad novela gráfica de no ficción? ¿Nadie? Muy bien, bueno, pues ahora tenéis un profe que lee cómics, ¿vale? Entonces, pero los leo de no ficción. Me parece que es una forma de aproximarse a temas sociales, a cuestiones económicas, a aspectos históricos y a biografías de ciertos personajes realmente interesantes. Es muy agradable leerlo de esta forma. Y hay algunos grandes ensayos que a lo mejor os sonarán, Sapiens, por ejemplo, el de Harari, o El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que los han convertido también en novelas gráficas y se hacen más fáciles de leer que los ensayos como tal. Yo soy un lector muy lento, porque cada página le empieza a tomar mil notas. Lo bueno de una novela gráfica es que no puedes tomar tanta nota, no tienes tanto espacio. Así que me dedico directamente a doblar todas las esquinas de arriba y de abajo de lo que me parece interesante, luego esto lo convierto en un resumen y luego eso es lo que convierto en lo que os cuento ahora, ¿vale? Así que vamos a intentar explicar de qué habla todo esto. Va a ser aproximadamente una ponencia, la he querido escribir, ¿bien?, para que podamos adaptarnos al tiempo. Entonces vamos a ir analizando una serie de capítulos, que son los 7 capítulos del libro. Los he resumido cada uno de ellos, explicando algunas cosas con las imágenes que nos van a acompañar, y al final de cada capítulo tengo un momento de pausa, ¿vale? Esto estará lleno de referencias de todo tipo, lo vais a ver. Lo que aconsejo es que vayáis tomando nota, porque de cara a la tarea, que luego al final os contarán que tenéis que hacer, es ideal que esa tarea esté alimentada por las notas que vayáis tomando. Es una tarea muy personal, pero que queremos que también esté alimentada por las cosas que han sucedido aquí, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ello. Capítulo primero. El libro comienza con un astrólogo. ¿Quiénes de vosotros sois aficionados a la astrología? No la astronomía, la astrología. ¿Leéis el horóscopo? ¿Os guiáis por el mismo? Bueno, pues Carol Reiter, bien, entonces aquí voy a aprovechar la viñeta. Fijaos, decía, fue un astrólogo el astrólogo de los famosos, un tipo que nace en 1900 y muere en 1988, bien. Durante casi 40 años escribió un horóscopo diario donde daba consejos que se publicaban en 166 periódicos de todo el mundo. Era el asesor astrológico de muchas estrellas de Hollywood, Grace Kelly, Marlene Dietrich, Clark Gable, y también fue el asesor astrológico del presidente Ronald Reagan, que para quien no lo sepa, fue el presidente de los Estados Unidos de 1980 a 1988. Tanto él como su mujer Nancy, según dice la hija de los dos, analizaban la columna de Reiter cada mañana y cambiaban la agenda política del día según lo que decía la columna. ¿Bien? Este hombre se hizo muy famoso, uno de los links que os vamos a pasar para la tarea aparecerá esto, y entonces hacía fiestas que se hicieron muy conocidas entre la socialité de Hollywood, ¿bien? Y donde también iban personas, por supuesto, de la cultura, de la política, etc. Entonces, eran en su mansión y las fiestas eran muy interesantes, ¿no? Era una mansión de lujo en Hollywood Hills, ¿bien?, donde hacían las Zodiac Parties. Entonces, se dice que, por ejemplo, para la fiesta de Piscis, llenó la piscina de la casa con peces de verdad. Para la fiesta de Leo, alquiló un león de verdad. La fiesta de Géminis estaba lleno de gemelos y gemelas univitelinos. A los invitados les servía comida según su signo astrológico, porque evidentemente, según cuál fuera tu signo, tenías que comer de una forma o de otra. Por ejemplo, a Escorpio le servía pimientos rojos picantes y a los Aries tarta de limón. ¿Bien? Claro, todo esto funcionó tan bien que decidió hacer un libro que se llamaba Tu guía astrológica para comer y estar sano, que se convirtió en un grandísimo bestseller. Y el libro incluía consejos y menús de todo tipo para adelgazar. Entonces, ¿hay aquí algún Virgo? ¿No hay ningún Virgo? ¿Uno? ¿Dos? Bueno, pues sí. Los Virgos, dice, a un Virgo con sobrepeso le sugiere que almuerce zumo de apio y perejil con un chorrito de limón, hígado a la plancha, higos y de postre gelatina baja en grasas con sabor a lima, limón y café. ¿Hay algún Libra en la sala?
Vale, pues si un libro en algún momento tiene que perder peso o quiere, tiene que tomar un zumo de zanahoria y coco, una fuente de fruta compuesta de peras, piñas, ciruelas y queso fresco, galletitas de trigo y, para acabar, un té, ¿vale? En las fiestas decían que este señor era bastante peculiar, lo estáis viendo ahí dibujado. Por ejemplo, se podía meter con el sobrepeso de una invitada dándole un pellizquito en la cintura, bien, mientras estaba hablando con otra persona, y soltaba siempre un gritito que era ¡uii! Y se seguía yendo diciendo ¡uii! Nos podrá parecer una gilipollez, pero este tipo fue portada del Time. Bien, este tipo fue muy famoso y muy influyente, tremendamente influyente. Su libro, sus fiestas, sus columnas, ¿bien? Claro, lo que ocurre es que hay un filósofo muy conocido, Theodor Adorno, que lo que hace es analizar todas las columnas de Reiter y observa que hay dos grandes y principales normas o enseñanzas por parte del cosmos. Claro, esto es un astrólogo, el cosmos nos habla, ¿bien? Y analizando todas las columnas que había escrito, parece que las órdenes principales del cosmos se resumen en dos. Una, estar guapo. Dos, pasárselo bien. Deberíamos ser más guapos y pasárnoslo bien, aunque no es ilegal ser menos guapo o no pasarlo bien todo el rato. ¿Por qué sentir que estoy haciendo algo mal? ¿Qué tengo que mejorar? Bien, esto conecta con un artículo de Martha Wolfenstein que se llama The Emergence of Fun Morality. Dice que hemos pasado de un puritanismo tradicional que consideraba la diversión como un tabú, ¿no? Parecía que divertirse no. Cuando uno piensa en el pasado, es verdad que miramos al pasado mal, porque es mentira que en el pasado siempre se pensase que la diversión, y sin ir más lejos a las fiestas medievales, quiere decir que no es verdad del todo. Pero sí que es verdad que siempre hemos pensado que en el pasado había un puritanismo, ¿bien?, que consideraba la diversión como un tabú, a una época en que la culpabilidad aflora si uno no se lo pasa bien. Y existe entonces una industria enorme que se aprovecha de todo ello. Productos de belleza, medicamentos, libros de autoayuda, coaching, wellness, cirugía estética, dietas. Se trata a la postre de un sentimiento que se vende como una mercancía, que es lo que se llama la mercancía emocional, que según Edgar Cabanas, la mercancía emocional de la felicidad no se limita a ofrecer momentos de felicidad, sino que tiende a convertirlo en un estilo de vida, en una mentalidad, en una personalidad del individuo neoliberal que aparece como responsable de estar guapo y de pasárselo bien. Y todo eso depende de cómo lo gestiones, de tu autocontrol. ¿Bien? Claro, Theodor Adorno afirma que hay algo paradójico en la obligación del cosmos y de tu entorno por extensión del pasártelo bien, pues aparece como un mandato externo. Claro, generalmente pasárselo bien tiene que ver con la espontaneidad. Yo recuerdo cuando era pequeño, bueno, pequeño no, pero cuando estaba en el cole, que hubo una campaña de tabaco, de Nobel, que era muy divertida porque hablaba de las contradicciones. Y entonces siempre decía una cosa que creo que a todos nos ha pasado. Dice, el día que digo no tengo ganas de salir, me dan las 6 de la mañana. A veces nos ha pasado, ¿no? Ay, hoy no tengo el cuerpo, y de repente ese día sales y se ha convertido en una noche extraordinaria. Esto tiene mucho que ver con la espontaneidad, caramba. ¿Bien? Lo que dice Theodor Adorno es que, sin embargo, ya no tiene que ver con la espontaneidad, con cierto descontrol, sino que se imponen formas y maneras de pasárselo bien, como si fueran tareas que deben ser completadas. ¿Bien? Tenemos una serie de obligaciones de estar pasándonoslo bien y nos lo pasamos bien cumpliendo una serie de tareas que nos vienen impuestas desde fuera. Slavoj Zizek afirma a ese respecto que el mandato es disfruta la vida, pero acompañado de múltiples prohibiciones y regulaciones, de modo que para disfrutar como es debido, se te ordena qué hacer y qué no hacer. No comas demasiado, corre, no fumes. Se trata de un ascetismo hedonista, según él. Así las cosas, sentirse feliz ya no es un objetivo en sí mismo, sino que es un medio para otro tipo de objetivos. Y por eso, y aparecerá el link en la tarea, bien, un ejemplo es el Better Health Channel, que una de las cosas que cuenta es, analiza los besos y dice que aunque los besos desde el punto de vista higiénico tienen su aquel, bien, porque en el fondo no hacen más que transmitirse los que se besan ciertas bacterias, lo cual por otro lado tampoco está mal porque tiene que ver con la inmunización, bien, pero lo que viene a decir, bien, es que hacen un estudio, los besos apasionados son beneficiosos para la salud, por lo que significa el efecto sorpresa. Y entonces va diciendo que sorprenderse es bueno para la salud y que por tanto tienes que sorprenderte. Ya, pero ¿cómo me tengo que sorprender? Bien, resumiendo, el mandato cósmico, u obligación tardocapitalista, de pasárselo bien, elimina precisamente la posibilidad de pasárselo bien.
porque en realidad se trata de algo inesperado e improvisado, y no la obediencia de una orden. Pues a mí, este primer capítulo me recuerda a esto. Esta idea de tener que estar pasándoselo bien todo el rato, de poner la buena cara, etc., pues me recuerda a este fragmento. No digo que los cortes de las películas tengan exactamente que ver con el capítulo, digo que son cosas que me recuerdan de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo a una persona que parece que el tema de estar guapo y pasárselo bien seguramente no sea lo más importante en su vida cotidiana, aunque seguramente tendrá que hacérselo ver. Un cuento chino, película que recomiendo muy mucho. Pero claro, el tema de pasárselo bien, etcétera, tiene su aquel, porque hay algo que de repente entre el pasárselo bien y el estar guapo se impone como una realidad, y es la conciencia de la muerte como peculiaridad humana. He aprovechado para poneros algo que no tiene que ver con el libro, pero que sí que recomiendo efusivamente, que es la trilogía de libros entre Arzuaga y Millás, primero la vida, luego la muerte y luego la conciencia. Es un libro, o son 3 libros realmente deliciosos. Claro, nos encontramos de repente con una realidad. Una, nosotros y nuestros seres queridos dejaremos de existir. 2, podrá ocurrir de cualquier manera y no se puede evitar. Claro, la duda correspondiente es ¿cómo podemos vivir con esta certeza? Claro, pues está muy bien que el cosmos nos diga que tenemos que estar guapos y que nos lo tenemos que pasar bien, pero también la realidad se impone y somos conscientes de esto, del sufrimiento, etc., ¿no? Entonces, comienza Liv Strömquist con un tema muy interesante, que es Santa Catalina de Siena. Dado que este minicurso está dentro del abrigo de John Henry Newman, bien, creo que es un tema del que se podría hablar en su momento y que efectivamente tiene muchos matices, pero yo digo lo que la autora plantea. La autora habla de Santa Catalina de Siena, que es un ejemplo de abnegación, oración, ayuno, expiación, penitencia, que llega supuestamente a influir en lo que ocurre después de la muerte. Porque Santa Catalina le pide a Dios, bien, que acoja a su padre, bien, y que no pase por el purgatorio, a costa de que ella sufra los dolores que sufría su progenitor. ¿Bien? Esto, dice Liv Strömquist, nos habla de un modo de comprender la religión como algo que se puede controlar. Seguramente la oración, la abnegación, desde la perspectiva teológica, es otra cosa. Pero es cierto que en muchas ocasiones nos damos cuenta de que se traspasa en la religión la barrera de la superstición. Eso le sucede a muchas religiones, bien, incluso hasta que se llega al ateísmo. Pongo aquí, no sé si alguien lo reconoce, a Keylor Navas. Fue un portero, ¿no?, costarricense del Real Madrid, que recuerdo una vez en un partido, si alguien tiene dudas, por cierto, yo soy del Atleti, pero Keylor Navas en un partido paró un penalti y luego manifestó que había parado un penalti porque Dios estaba con él. A mí me pareció tremendamente ofensivo, porque entonces la cuestión es, entonces, ¿Dios qué quiere? ¿El mal del otro equipo? ¿Que hizo el mal del que tiraba el penalti? ¿El mal de la otra afición? Qué manía con poner a Dios en cualquier cosa. Seguramente tendría otras cosas que hacer que ayudarte a parar el penalti. ¿Bien? Qué rápido, ¿no?, llevamos a Dios en la boca. Hay que tener más cuidado. Ahora bien, ¿qué hacemos con el miedo a la muerte?, se pregunta Zygmunt Bauman. Claro, una sociedad atea, moderna, tardía, caracterizada por el racionalismo, por la toma de decisiones. ¿Qué hacemos con la muerte considerando que la muerte no es una decisión? En realidad, el miedo a la muerte no puede desaparecer por la pura argumentación. ¿Bien? Si acaso solo puede extinguirse, puede blanquearse en nuestra conciencia. Y de esa manera lo que podemos hacer es convertirlo en un tabú, una cosa de la que no se habla. ¿Bien? O hablar de ello tratando de reducir cada causa de cada muerte particular a causas particulares que sí que se pueden controlar. Entonces te dicen, este murió por un cáncer de piel. Bueno, pues ponte sombrero y ponte crema. Este por problemas cardiovasculares, pues no comas grasas. Y al estar ocupados con miles de pequeñas medidas de seguridad, creamos una ficticia sensación de seguridad. El mismo Bauman afirma que luchar contra la muerte no tiene sentido, pero entonces se lucha contra las causas de la muerte, lo que conduce entonces al mundo fantástico de los autocuidados. ¿Bien? Al pasarnos tanto tiempo pensando en nuestra salud, realizando un sinfín de pequeñas acciones que llenan nuestro tiempo, el miedo a la muerte supuestamente queda inhibido y se reemplaza por una apacible autosuficiencia y una sensación de control. Porque eliminas la muerte de la categoría. ¿Bien? Recuerdo un muy buen amigo mío
me decía que con su niña pequeña no jugaba al ahorcado, sino que jugaba como al burrito de no sé qué leches. Digo, pues yo juego al ahorcado con Lua. Hombre, es verdad que ahorcar a alguien es un poco feo, quiero decir, pero que no pasa nada por abordar ciertas cuestiones de cultura popular que tienen que ver con la muerte. Otra cosa es que le ponga películas de tiros y de asesinatos, pero abordar la muerte. Oye, la abuela se ha muerto, pues deja de contarte una historia. Oye, la abuela se ha muerto, ya está. Punto. Otra cosa es que la lleves o no la lleves al hospital y tal, esté en el tanatorio o no, pero hombre, que esté y que participe y que comprenda, no pasa nada, ¿bien? Sin embargo, hemos ido creando una sociedad que va como alejándose de esa cuestión, como si al final no hablar de ello es como eliminarlo de la ecuación, ¿bien? Pues bien, el mismo Bauman, dice que, como os digo, que luchar contra la muerte no tiene sentido, pero sí contra las causas de la muerte. Entonces llega el tema de los autocuidados, ¿no? En ese ámbito aparece una multitud de expertos y crece la consideración de que uno es responsable de su propia muerte, por lo que siente la necesidad de acudir constantemente a la caza de nuevos descubrimientos, de nuevas visiones, en una lucha sin fin por llevar un estilo de vida perfecto. Crece, sin embargo, el sentimiento de frustración, ¿bien?, de ineficacia, de insuficiencia. Pues ya no tenemos los grandes relatos religiosos o filosóficos sobre la buena vida, tampoco los proyectos ideológicos, el marxismo, de justicia social, ¿bien? Ni siquiera el mantra de pasárselo bien, sino que el único proyecto es perdurar el mayor tiempo posible y de la forma físicamente más indolora, es decir, una vida vivida a la sombra de la muerte. Y por eso el filósofo Byung-Chul Han dice que observamos cómo al capitalismo le falta la narrativa de la vida buena y, por tanto, absolutiza la supervivencia. Y esto, si lo relacionáis con el transhumanismo, bien, es bastante fácil hacer la conexión. Y habéis visto, ¿no? Trump, Putin y algunos líderes asiáticos van hablando de la posibilidad de vivir 125 años o 150 y cosas por el estilo, como si la cuestión es poder dominar esto, ¿no? La vida se reduce entonces a un proceso biológico que hay que optimizar, perdiendo entonces en la vida toda dimensión metafísica. Y entonces esto me lleva al siguiente fragmento. Habéis escuchado, ¿no? Lo que dicen al final es como: yo no pienso morirme nunca. No, bueno, todo el mundo se tiene que morir. ¿Por qué? Pues por Dios o por lo que sea. Dios no existe, le dice el otro. Dice, bueno, si Dios existe, que entonces impida que dé, y le da. Entonces, como, ostras, que lo que ha pasado, ¿no? Entonces, esta idea de yo no pienso morirme en la vida. Claro, puede parecer una conversación entre chavales. Sin embargo, cada vez más entre adultos se dan conversaciones de este estilo. Pues bueno, esa es una de las segundas cuestiones. Con lo cual, la primera tenía que ver con el cosmos nos dice que tenemos que estar guapos y pasárnoslo bien. Segundo, de repente aparece la problemática de la muerte. Estamos en una sociedad que no sabe muy bien cómo afrontarlo, porque se fa de los cálculos, no se puede controlar, entonces intentan controlar otras cosas. Vamos a ver cuál es el capítulo tercero, ¿bien? Porque tiene que ver con los autocuidados, pero claro, para autocuidarme también hace falta saber de cuidados. Y entonces aquí empieza el asunto. Internet está lleno de consejeros que casi siempre ofrecen las mismas respuestas. Un poco de biología por aquí, un poquito de teoría de la evolución por allá, un poquito de autoayuda clasista. Se trata de una pléyade de consejeros que nos informan de cómo poder controlar lo que nos pasa, siendo, sin saberlo, la expresión de una modernidad tardía, que quiere apropiarse del mundo a través de la razón, que tiene el deseo de tener a disposición las cosas sin que opongan resistencia alguna. Es lo que el filósofo Hartmut Rosa dice con la nieve, por cierto, que tiene que ver con la semana pasada. Dice, pasamos de la admiración por la primera nevada, ¿bien?, a querer empezar a predecirla y dominarla. Entonces vamos a utilizar como ejemplo a Rollo Tomasi, ¿vale? No sé si alguien conoce a Rollo Tomasi. Rollo Tomasi es un influencer que ofrece consejos, que no dejan de ser ideales tradicionales reconvertidos, para atraer a las mujeres a través de técnicas de micropoder, ¿bien? Entonces él dice cosas como esta. Para poder atraer a las mujeres y que se queden en la relación, uno tiene que actuar todo el tiempo como si estuviese encima de ellas en el escalafón social. Esos son algunos de los consejos que Tomasi comparte con los miles de hombres que le siguen. Manténla en un estado constante de inseguridad. No dejes de insinuar que hay otras mujeres con las que podrías estar. En lo que respecta a los mensajes, las llamadas, etc., sigue el principio del ratio 1:3, es decir, solo una respuesta breve por cada 3 veces que ella te llame. No te muestres vulnerable, tienes que ser alfa. Muestra tus rasgos beta con moderación y ten mucho cuidado cuando lo hagas. ¿Bien?
Hay técnicas de micropoder como, por ejemplo, no acudir al encuentro de tu mujer al llegar a casa, sino quedarte en el quicio de la puerta esperando que sea ella la que se acerque, te bese y te pregunte qué tal el día. Claro, rollo Tomasi lo que quiere es convertir el amor en algo disponible, entenderlo, exponerlo, resolverlo, preverlo, planificarlo y tenerlo bajo control. En realidad, el impulso subyacente de Tomasi es eliminar el dolor, la negatividad, la decepción. Si controlamos el amor, nos curamos del mal de amores. Evitamos su reverso doloroso. Pero ¿es cierto que el resultado es ese? Paradójicamente, este proceder puede suponer que lo que queremos se nos escape. ¿Bien? Por eso, Hartmut Rosa afirma que a quien actúa así se le escapa la experiencia de lo vivido, que él denomina experiencias de resonancia. Esas que han de ver con cierta emoción, que tienen impacto, incluso un cierto carácter de regalo, lo que decíamos antes del efecto sorpresa, ¿bien? Cosas que no se pueden planificar. El intento de calcular, de predisponer, de dominar el amor, ¿no frustra la posibilidad de tener una experiencia de resonancia con otra persona? ¿No imposibilita o dificulta seriamente la experiencia amorosa? Y si esto sucede, entonces, claro, la situación produce rabia. Y la rabia termina enfrentando a los amantes, en este caso a hombres y mujeres. Es por eso por lo que Ian Craig quiere recordar que la vida, inevitablemente, implica dolor. Quizá pensemos que ese dolor o decepción es algo malo per se, pero en realidad es parte de la vida, todo el tiempo. De hecho, todo lo positivo que nos pasa tiene un reverso negativo. Esto, por ejemplo, siempre lo pensaba. Es como decir que sí a algo, es decirle que no a todo lo demás. Tal cual. ¿Bien? Decirle que sí a una carrera es decirle que no a todas las otras opciones. Decirle que sí a una persona es renunciar a muchas otras que también podrían ser excepcionales. Pero, colega, decir que sí es decir que no a todo lo demás. Y no pasa nada. Es decir, de esto va la vida. ¿Bien? Además, no hay felicidad o satisfacción que dure eternamente, de manera que la decepción o la desilusión forman parte de la vida y al mismo tiempo la vida no deja de ser maravillosa, paradójicamente. Nuestra sociedad moderna, sin embargo, es menos comprensiva y tolerante con el dolor. Entendemos el dolor, la decepción, el fracaso como sentimientos privados que el individuo puede y debe trabajar. ¿Bien? Ejemplo. El ejemplo que pone es fantástico, ¿vale? Pone una madre insegura, turbada, que es incapaz de comprender que su hijo pobrecito sufra, ¿vale? De tal manera que estáis viendo aquí el ejemplo de una madre, que veis que la cara está descompuesta, intentando, ¿no? Ve a su hija como preocupada y entonces dice, bueno, a ver, ¿cómo la puedo atender? ¿Qué le pregunto? Y tal. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Veis la pregunta? ¿Cómo ha ido el cole hoy? Le pregunta. Bueno, ¿qué es lo que hace la niña? Levantar el pulgar, poner una sonrisa enorme y decir, muy bien. Según Ian Craig, bien, el niño se ve obligado a hacer esto, porque ante el miedo, ¿no?, gigantesco de su madre, como tampoco quiere que sufra, lo que está haciendo es crearse, en última instancia, un yo continuamente feliz, que va creando un espacio ficticio de relaciones, donde no existe el compromiso, pues el compromiso implica aceptar algo que no es perfecto y asumir el riesgo de la pérdida de aquello que es aceptado. ¿Bien? Por eso, una de las cosas que estamos viendo en nuestro entorno tan habitualmente es esa especie de yoes felices continuamente, bien, en escenarios continuamente felices, porque parece que nos cuesta mucho asumir la experiencia de algo que no es feliz. Rutinario, no digo ya doloroso o sufriente. Parece que lo rutinario tampoco se puede aceptar. Y sin embargo, lo rutinario forma parte de la vida. A mí esto me recuerda, tercera pausa, a este fragmento de la vida de David Gale. Bien, eso si queréis, luego comentamos, bien, pero aquí entra mucho la filosofía, la psicología sobre aquello de qué es mejor, ¿no? ¿La cacería o lo cazado? Bueno, pues ahí está, ten cuidado con lo que deseas porque estás abocado a no quererlo una vez que lo hayas conseguido. Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, pasemos al cuarto capítulo, ¿bien? ¿Os suena Meghan Markle? ¿La ubicáis? Sí, ¿no? Vale. Bueno, Meghan Markle decidió dejar unos mensajes inspiradores en un ejercicio que hizo, ¿no?, de acción social en bolsas de comida dirigidas a prostitutas. En concreto, mensajes escritos en las pieles de los plátanos. ¿Bien? Entonces ponía en las pieles de los plátanos que se repartían en la comida de las prostitutas cosas como sé amable, eres lo más, eres una estrella, trabaja duro, no hay límites, sigue tus sueños, eres increíble, sonríe.
sigue intentándolo, demuestra lo que vales, ama y ensancha el alma. Bien. En uno de los links que os hemos puesto en la tarea podréis ver el debate que se generó bien, en los medios en Inglaterra al respecto, bien, de si era acertado o no era acertado dejar ese tipo de mensajes y además en plátanos. Pero la cuestión está en ¿por qué hay tanta gente dispuesta a dar consejos a los demás? Curiosamente se han hecho estudios a personas que no suelen conseguir sus objetivos y las personas suelen reconocer que saben perfectamente bien qué es lo que deberían hacer para mejorar su situación, tanto el qué como el cómo, pero no creen que puedan hacerlo. Claro, paradójicamente, a esas personas parecía que recibir consejos era contraproducente, porque tras semejante tormenta de consejos que no habían pedido, llegan a sentirse desmoralizados. Y esta imagen de Liv Stromquist me parece extraordinaria. Me imagino a la prostituta, bien, habiendo sido golpeada por su proxeneta, habiendo estado, que Dios sabe qué clientes, y de repente, ¿no?, tomar el postre y entonces ver aquello de sonríe, tú puedes. Ahora, paradójicamente, a quien sí que parece que le sube la autoestima es a quien da los consejos. El torrente de expertos no es fruto de una necesidad que tengamos los ciudadanos de a pie, sino que está provocado por una necesidad que viene de aquellos que dan consejos, los cuales se sienten capaces, felices e importantes diciéndole a los demás cómo vivir. Pero ¿son realmente conscientes del efecto perverso que pueden tener sus consejos? ¿O les da igual? Porque lo que necesitan es su propia autoafirmación. Y entonces aquí es donde llega, justo en la mitad del libro, el tema del título, la voz del oráculo. ¿Bien? La voz del oráculo, ¿a qué os puede recordar? ¿A qué oráculo? Al de Delfos, efectivamente. El oráculo de Delfos es el oráculo más conocido de todos. El oráculo eran mujeres, bien, que estaban en Delfos, que supuestamente, si mal no recuerdo, es que el ombligo del mundo, ¿no?, según la mitología griega, porque creo recordar, esto se está grabando, así que si meto la pata, pues que alguien me corrija después, pero si mal no recuerdo en la historia era que por lo visto, ¿no?, en la creación, no sé si es Zeus o que sea, lo que hace es lanzar dos águilas, ¿no?, cada una en una dirección, y el lugar en el que se cruzan es el ombligo del mundo, y eso era Delfos. Bien, lo cual, por cierto, demuestra que los griegos sabían que la Tierra era redonda, porque si no, no se cruzan, si cada uno va para un lado. Bueno, la cuestión está en que ahí está Delfos y ahí está el oráculo más importante. Sabemos que es un lugar en el que salían unos gases y lo que hacían las sacerdotisas era inspirarlos, bien, entraban como una especie de éxtasis, bien, y daban consejos. Bien, esos consejos, bien, del oráculo de Delfos, generalmente, si los analizamos, son lo siguiente. Por un lado, eran consejos anónimos. El oráculo es solo un intérprete de la sabiduría eterna y divina. Entonces, no te decía una cosa en concreto a ti, ni a ti. Eran un tanto anónimos. Bien. Segundo, eran consejos irracionales. Es decir, estaban bastante abiertos a la interpretación. Y tercero, y este es bastante interesante, lo que te venía a decir en ocasiones era que no siguieras consejos. ¿Bien? De hecho, eso es lo que le dijeron a Cicerón en el año 83 a.C. Deja que sea tu propia naturaleza y no los consejos de los demás lo que guíe tu vida. Esto me recuerda a una anécdota que se cuenta de Alejandro Magno, que por lo visto un día fue a hablar al oráculo, le preguntó por una batalla, bien, y el oráculo empezó, pues esto, a dar consejos como irracionales o genéricos y tal. Y entonces el tío le dijo que no, que me tienes que... Entonces la cogió por el pelo, la empezó a arrastrar. Y entonces tuvo que dar una respuesta. Que sí, que vas a ganar. Es más fácil decirle a Alejandro Magno que va a ganar a que va a perder. Bien. Esto, fijaos, me recuerda, esto nos puede remitir a muy antiguo, pero ¿alguien conoce el restaurante chipriota de Benalmádena? Nadie ha estado. Pero la zona de Benalmádena la trabajáis. Bueno, pues si alguien va por la zona de Benalmádena en algún momento, que no deje de ir un día a comer o a cenar, a hacer posible, al chipriota. Se llama así porque es un restaurante de comida griega, ¿bien? Y hay un chipriota, un señor muy grande, que parece además alemán, debe ser de origen alemán, pero en todo caso un señor súper grande, gordote, muy rubio, que es el chipriota, es el que le da fama al lugar. El chipriota no te recibe, el chipriota no te lee el menú, el chipriota no te sirve nada, bien, es el dueño del local. Pero, ¿cuál es la importancia del chipriota? Bueno, cuando tú terminas de cenar o de comer, lo que haces es que pides un café griego, bien, que sabéis que tiene muchos pozos. Entonces, te van diciendo lo que tienes que hacer una vez que te tomas el café. Entonces, te tomas el café y le tienes que dar la vuelta a la taza.
Con la mano derecha, por supuesto, no con la izquierda, tienes que taparlo durante 5 minutos, ni más ni menos. Y una vez que lo hagas, te esperas. Y entonces es cuando aparece el chipriota. El chipriota se sienta en tu mesa y te empieza a leer los pozos del café. Es fascinante, porque te cuenta cosas que de verdad piensas que te está leyendo el futuro. Porque además te lee el pasado. Te dice cosas que son bastante flipantes. Yo he estado en varias ocasiones, además solamente puedes ir una vez al año, porque claro, hay una mística muy divertida, ¿no? Yo he estado con gente que se le ha puesto la cara del revés. Gente o muy católica que no cree en estas cosas, o gente muy descreída de todo que tampoco cree en esto, bueno, tanto unos como otros se han ido tocados del chipriota. Seguramente porque el chipriota tiene una inteligencia emocional brutal. Uno dice, el cabrón tiene seguro metidos micrófonos y ha escuchado lo que hemos estado contando, porque no es normal que me diga esto. Pero muchas veces te detienes y dices, oye, si a mí me hubiese dicho lo mismo que te ha dicho a ti, ¿lo pensaría en primera persona? Pues seguramente sí. Porque ¿en qué momento no estamos alguno de nosotros en algún momento de crisis o en algún momento de cambio? O en algún momento no. Pero claro, en el fondo nos gusta mucho la idea de que alguien nos dice que las cosas van a ir bien. Y la compramos. Unos de forma más seria, otros de forma menos seria. ¿Bien? Pero de esto va la idea del oráculo. Entonces, el oráculo daba consejos, pero en el fondo eran anónimos y racionales. Y te vienen diciendo al final la sabiduría, no sigas consejos. Y sin embargo nos encontramos en un mundo rodeado de consejeros continuos que nos invaden, nos bombardean con consejos. Y además da igual quién sea. Bueno, pues esto me recuerda bien a este planteamiento. Quinto capítulo. Bien, en sus diferentes materiales, Nicole Lepera, Sánate, Self-Healer Circle, The Holistic Psychologist, que también tendréis las referencias para la tarea, bien, ofrece ayuda para identificar tus traumas, entendidos en un sentido muy amplio, o sea, prácticamente todos tenemos traumas y varios, bien, y cómo sanarlos. Según Lepera, uno de los métodos más eficaces para sanarse es poner límites a los demás para evitar tener relaciones desiguales y agotadoras, bien. Entonces, lo que hace es poner este ejemplo, bien. Una persona tiene una amiga que es insegura, menesterosa, bien, que siempre te está contando sus problemas porque es insegura y entonces quiere y te dice y te cuenta y te llama a deshoras, etcétera y tal. Y lo que viene a decir Lepera es sánate. Eso son relaciones tóxicas. No relaciones tóxicas al estilo del trabajo, jefes malos, no. Eso son relaciones tóxicas porque al final, ¿qué hay de ti? ¿Bien? Entonces, lo que ella pretende, o lo que ella explica, es cómo poder ir poniéndole fronteras, stoppers, bien, a esas relaciones. Hasta el punto de que lo que tendrías que terminar haciendo es dejar de hablar con esa amiga porque no te está aportando nada bueno. Claro, abordar la amistad, ¿qué es lo que plantea ella? Aborda la amistad como si fuera una transacción económica, bien, en primer lugar. Si controlas a un amigo, bien, es algo similar a gestionar tus recursos. Entonces, si un amigo te está agotando los recursos, tienes que acabar con la amistad. Es posible que la decisión sea romper el contacto, a lo mejor que te puede pasar. Lepera, en última instancia, lo que dice es que lo que prima es la búsqueda de un yo auténtico, que es aquel que se desprende de todas las capas familiares y sociales. ¿Bien? Es decir, pensamiento muy moderno, la autenticidad no existe, ¿no? Y recuerda un poco a Freud, el yo no es accesible de cualquier forma. Bueno, claro, lo que viene a decir es esto, ¿no? Hay gente que lo que hace con sus relaciones tóxicas es impedir que tú seas quien tienes que ser. Porque estás lleno de ese tipo de capas sociales, eres demasiado bueno, no le quieres cortar, etc. Con lo cual, eso está impidiendo que seas realmente quien tienes que ser. Y lo que tiene que primar es que tú seas quien estás llamado a ser. Claro, ¿cuál es la primera derivada que se desprende de esto? Según la socióloga Eva Ilouz, bien, dice que nos encontramos ante una extraordinaria paradoja de la cultura terapéutica, que es una de las culturas actuales, ¿no? La cultura terapéutica. Su objetivo es que la persona se cure y se siente bien, pero para ello se crea una narrativa en la que el yo se define por el sufrimiento, un yo enfermo. Si os dais cuenta, cada vez más sucede que la recomendación continua a cualquier tipo de problema que tienes es acudir al terapeuta. Sin negar en ningún caso la importancia de la psicología, bien, de la psiquiatría, etc. Lo que sí que es llamativo es que prácticamente cualquier cosa que sucede tiene que ver con un trauma y que por tanto es necesaria una cultura terapéutica. ¿Bien? Con lo cual el yo está enfermo. Segunda derivada. Según Slavoj Zizek, bien,
afirma que desde esas consideraciones el prójimo subsiste como una presencia inerte, impenetrable y enigmática que me histeriza. De alguna forma, como diría Sartre, el infierno son los otros, porque me impiden ser realmente quien soy, ¿vale? Y por eso llegamos a una época cada vez más narcisista. No vemos a los demás como nosotros, sino como un reflejo de nuestro propio yo que confirma o desmiente nuestra propia imagen, ¿vale? Tercera derivada, dice el investigador Lennart Ratterlink, que el amor al prójimo, bien, si entendemos lo que es el amor, supone un reconocimiento de las miserias del otro. Es decir, tú quieres a alguien más allá, o sea, no porque sea perfecto, bien. De ahí, por cierto, el libro No siento nada, muy recomendable. Porque el tema es, claro, como no es perfecto, entonces no siento nada, con lo cual no tiene sentido la relación. No, no. En realidad el amor tiene mucho que ver con ver las debilidades del otro, las miserias del otro. Pero, de esa manera, el otro también es un reflejo de lo que es en mí indigno o mísero, ¿vale? Ahora, ¿quiere el yo auténtico reconocerse así? Reconocerse débil, reconocerse... Aquí está la parte perversa de esta cultura terapéutica del yo interior. Porque lo que los consejeros tipo Lepera y otros dicen es lo siguiente. 1. Mi verdad interior, mi intuición, es totalmente reemplazable por lo que es mejor para mí. Entonces, lo que te dice la cultura terapéutica es que tienes que buscar tu verdad interior. Y tu verdad interior es aquello que sea bueno para ti. Y no está escrito lo que es bueno para ti. ¿Vale? Segundo, mi verdad interior prima sobre todo lo demás y es importante o más importante que cualquier moral. Esto me recuerda al filósofo Sábada, que en los años 70 decía, ¿recordáis la idea del imperativo categórico de Kant? Más o menos. Él decía que había un par de imperativos categóricos morales, ¿no? Y es, actúa de tal manera que toda forma de comportamiento se convierta en un universal o trata a los demás siempre como fin y no como medio. Bueno, pues lo que decía Sábada era que el imperativo categórico hoy es sé feliz y no está escrito como. ¡Ole! Pues se me ocurren muchas formas de ser feliz. Atroces, algunas de ellas. Pero si no está escrito el cómo, ¿vale? Bueno, pues mi verdad interior prima sobre cualquier tipo de moral. Porque tienes que buscar en el fondo tu yo auténtico. Porque en el fondo, dice esta cultura terapéutica, mi yo auténtico siempre quiere cosas beneficiosas para mí. Y conectar con uno mismo se ha convertido, curiosamente, en un producto a la venta. Y si lo pensamos bien, la mercantilización de la vida interior aliena aún todavía más. Esta cultura terapéutica tiene que ver con una mercancía terapéutica, tiene que ver con el producto a la venta. Claro, surge entonces, como decía Georges Lacan, al que hacía referencia a la película de David Gale, bien, el gran otro, ¿no? ¿Quién soy yo para los otros? Por extensión, para la sociedad. En este caso, la sociedad neoliberal, tardomoderna, tardocapitalista, llamadla como queráis. Entonces, ahí está un poco explicado el planteamiento de Lacan. Él dice, el otro es todo lo que se halla más allá de mis propios límites. ¿Bien? Nos definimos y redefinimos a través de la existencia del otro. Comprendemos el mundo a través del lenguaje del otro. Y usamos también ese lenguaje para nuestros pensamientos más recónditos. ¿Bien? El inconsciente es el discurso del otro. Lo que viene a decir es que sin darnos cuenta es cierto que es así. Nosotros, o sea, es un poco orteguiano el asunto, ¿no? Pero la circunstancia, claro que nos explica. Otra cosa es que yo no solamente soy mi circunstancia, ¿bien? Ni me puedo diluir en ella. Pero, claro, entonces la cuestión está en que ese gran otro, que es la sociedad en la que estamos ahora mismo, ¿qué es lo que nos está planteando? Pues nos está planteando esto que estamos viendo ahora, ¿vale? Y esto tiene que ver con una imagen que pone Liv Stromquist que me encanta. Y es un estudio que hizo Freud. Freud hay un momento que se fija en una cosa. Aparece una niña, ¿bien? ¿La veis? A la que le ofrecen un trozo de tarta de fresa. Y la madre está deseando, ¿bien?, darle la tarta de fresa a la niña porque lo que observa es que la niña está tremendamente satisfecha, es feliz cuando se está comiendo esto y se relame, ¿bien? En el fondo la niña, cuando le ponen en la tarta, en el fondo no le importa tanto comerse la tarta. Lo que le encanta es convertirse en el sujeto de todas las miradas, viendo cómo disfruta. De tal manera que pide más tartas, se relame, etcétera, para seguir manteniendo, ¿bien?, ese centro de atención. ¿Bien? Entonces decía Freud que en el fondo estamos buscando esto, todo el rato el reconocimiento de otros. ¿Bien? Ahora, el reconocimiento, ¿qué es lo que me piden los otros? ¿Qué es el reconocimiento en la sociedad actual? Y esto me recuerda a otro fragmento.
Bien, llegamos al penúltimo capítulo. Bien, todavía nos faltan un par de temas importantes para intentar entender el gran otro. He aquí un tema interesantísimo. Bien, el 7 de mayo de 1902, en Martinica, hubo una erupción de un volcán. Bien, y murió prácticamente toda la población. Casi toda la población. Porque hubo un señor, que tenéis ahí su nombre, Ludger Silvaris, bien, que no falleció. Resulta que el tío, el día anterior, se había ido a un bar, se había emborrachado y se había puesto a pegarse con un tipo, bien, y por tanto le llevaron al calabozo. Parece ser que el calabozo estaba como en un subterráneo o algo por el estilo, de tal manera que esa noche el volcán entró en erupción y mató a todo el mundo menos a él, que estaba en el sótano. Con lo cual, de repente salió por la mañana y flipó al ver lo que pasaba. Y entonces, claro, era brutal. Dice, caray, yo dejé seguir mi instinto, me emborraché, me peleé, me metieron en la cárcel, y fíjate, y eso me salvó la vida. Con lo cual voy a decidir seguir haciendo lo que me place. Bien. Es curioso porque aquí entra un tema que todavía no habíamos comentado, pero que también aparece en los temas de autoayuda, ¿vale? Que es la cuestión del papel del azar y de la casualidad en la configuración de nuestra vida. Porque hasta ahora, si os dais cuenta, estamos hablando de cómo poder organizar, bien, planificar, controlar, bien, guiar las decisiones. Pero es verdad que igual que la muerte, ¡pum!, aparece en un momento, pero es en un momento definitivo. Hay ciertas cuestiones que también, que también suceden con el azar, cosas que no podemos controlar. Y el azar tiene que ver con lo siguiente. Por un lado, el lugar del mundo donde nacemos es una lotería. Y con eso partimos, eso lo sabemos. Segundo, hay un tema que tiene que ver con los genes. Bien, hay estudios que han demostrado que los genes tienen una gran influencia en factores como la capacidad de aprendizaje, por ejemplo. Parece ser que incluso, en lo que tiene que ver con la salud mental, hay una parte genética importante y, por supuesto, una parte también social, y de ello depende que una persona sea tendiente a la jovialidad, o a la flema, a la ansiedad, a la depresión. Eso significa que el esfuerzo que cada uno tiene que hacer para conseguir sus objetivos es muy diferente. O sea, la casilla de inicio no es la misma en absoluto para unos y para otros. ¿Bien? Y por último, parece difícil controlar o predecir las consecuencias que tienen nuestros propios actos. Que se lo digan a Lugaris. ¿Bien? Que se libró precisamente por dejarse llevar. Claro, entonces aparece el tema del azar. Los humanos han lidiado siempre con esa situación, de que el azar y la incertidumbre juegan un papel importante en la vida de las personas. En el Imperio Romano, por ejemplo, se tenía una interpretación cultural identificada con la diosa Fortuna, y de ahí una frase famosa, ¿no?, en el Imperio Romano, Fortuna in omni re dominator, la suerte lo domina todo. Y la alegoría de la diosa Fortuna se mantuvo presente en nuestra cultura más o menos hasta el siglo XVIII. Hoy, sin embargo, bien, en la cultura contemporánea, la fortuna casi nunca se representa, bien, sino que cuando hablamos del destino de nuestra vida, destacamos sobre todo en nuestras propias acciones, nuestros planes, conocimientos, deseos, ¿no? Algo al estilo de consigue tus objetivos sin rendirte, atrévete a soñar, trabaja duro, no tires la toalla, cree en ti. Y aunque ambas posturas parezcan muy contradictorias, sin embargo, podemos encontrar en aquellos que hacen referencia a la diosa Fortuna rasgos de cierta racionalidad. Y es que, si habéis estudiado algo de humanidades, ven, siendo alumnos de esta universidad, entiendo que sí, algo habréis aprendido también del pensamiento griego y sabéis que en la mitología hay mucha razonabilidad. Bien, la mitología no es una gilipollez. Bien, hay mucha lógica en lo que hay detrás. Y pongo ahí la imagen de Aquiles, porque recordáis, es verdad que la versión de Troya dista del libro, pero recordáis que en la película aparece Aquiles pensando si va o no va a Troya, y aparece su madre, que es una suerte de oráculo, una divina, bien, que ya sabía, ¿no?, lo que decía, y ya sabía que si su hijo iba a Troya no volvía. Entonces le dice, si no vas a Troya, tendrás muchos hijos y serás amado por los hijos de tus hijos, pero cuando ellos mueran, se olvidarán de ti. Ahora, si vas a Troya no volverás, pero se explicarán epopeyas sobre ti durante los siglos. Bueno, ahí tenemos a Brad Pitt mirando al horizonte. ¿Y por qué opta? Por ir a Troya. Porque importaba muchísimo más permanecer en la memoria. ¿Bien?
lo cual tiene bastante lógica. Y todo el tema de la arquitectura monumental tiene que ver con eso. De hecho, tiene que ver con el urbanismo, por cierto. Mantener los elementos que hablan de la identidad de una ciudad con el paso del tiempo, o de una cultura con el paso del tiempo. ¿Bien? Y si lo pensáis al revés, ¿cuál era la peor pena que te podía caer en Roma, ¿no? Si, por ejemplo, intentabas cometer un un magnicidio o algo por el estilo? La idea era que desaparecías de la memoria. Te mataban, exiliaban a tu familia, destruían, arrasaban con tu casa y te borraban del registro. Entonces, podría parecer que todo es como muy irracional y, sin embargo, hay grandes vicios de racionalidad en la forma, ¿no?, de entender las teogonías clásicas. Pero al mismo tiempo que hay cierta racionalidad en esa referencia a la fortuna, al destino, al fatum, ¿bien?, a tu propia libertad, si os dais cuenta, es cierto que en el tiempo actual, caen formas, ¿ven?, en rasgos tendentes a la superstición. Hay un alto grado de irracionalidad en forma de fe en la capacidad transformadora del querer, del desear, del creer, del soñar para conseguir los objetivos personales. Y así tantos libros como los que aparecen aquí. La fórmula milagrosa, Magnetic Money, El secreto, El poder del espejo. Recuerdo, y no me lo invento, hace 1 año y medio, o quizá ya hace 2 años, porque estamos en febrero. Bueno, sí, hace 1 año, perdón. En un cuentacuentos, en una biblioteca municipal de Madrid, bien, nos hablaban de... ¿Qué era? Un camello de los Reyes Magos, ¿vale? Y un camello que lo que quería era aprender a volar como Rudolf. Y entonces, bueno, le van contando la historia, no sé cuánto está. La mujer que contaba la historia le decía, ¿puede un camello volar? A los niños, entre ellos mi hija. ¿Puede un camello volar? Claro, los niños decían, no. Y decía, claro que sí. Si de verdad lo desea, si está convencido, todo se puede conseguir. Amén de que dijo, bueno, Jesús, que es niño, pero que podría ser mujer. Digo, joder, ya. Digo, si negamos la historia, yo creo que hay muchas cosas que se pueden interpretar, pero hay otras cosas que no. Me sorprendió esta idea de reconfigurarlo todo absolutamente y hablar del poder en el que, si el camello lo deseaba, claro que podía volar. Cuidado con esta idea de estar diciendo que todo es, ¿no?, lo posible por tu... En eso estamos cayendo continuamente, sin darnos cuenta. Y me parece que es bastante naif, sea todo dicho. ¿Bien? Otro rasgo de la actual sociedad capitalista, también es cierto, es que al mismo tiempo que hablamos de tanta superstición y tanto control, etcétera, sí que nos estamos encontrando con un aspecto muy peculiar. Y es que se está sustituyendo la presencia del colectivo, bien, por la magnificación de lo individual. Curiosamente, hoy todo el mercado está concentrado en manos de cada vez menos empresas gigantescas. Bien, aquí tenéis algunos ejemplos. Digo, al final, que puede haber 10, 15, 20 grandes empresas que están presentes en absolutamente todas las facetas de nuestra vida. Bien, es una suerte de oligarquía, dice Leif Stromquist, que marca, y lo sabemos, ritmos y tendencias actuales y mundiales. Y ante este panorama se da la paradoja de que, fijaos, se cree continuamente en la posibilidad de cambiar tu vida, y aquí lo pone, es totalmente posible controlarla y configurarla como te dé la gana, los límites solamente están en tu mente, atrévete a soñar, todo es posible, trabaja duro. Sin embargo, en un entorno social, el que se entiende que no se puede cambiar nada. Es decir, la economía solo funciona si sigue determinados principios, lo que pasa es que ahora hay un par de oligopolios que dominan toda nuestra existencia y no se pueden cambiar, lo mejor que puedes hacer es controlarte a ti mismo, bebe agua todos los días, duerme 8 horas, haz jogging hasta la cama. ¿Bien? Claro, curiosamente, el tema es, tú lo puedes cambiar todo, pero nadie puede tocar el devenir social. Entonces, no deja de ser una paradoja. ¿Bien? ¿Por qué se mantiene entonces, si todo lo que pasa a mi alrededor es tan difícil de controlar? ¿Por qué se mantiene esa ola de positividad, de fe en el cambio personal? ¿Por qué está tan presente en diferentes tipos de canales esa idea de que podemos controlar la felicidad o la infelicidad, el sufrimiento, la plenitud, absolutamente? Podríamos afirmar que se trata, bien, de un colectivo de gente de éxito que cuanto más exitosa, rica y triunfadora es, cuanto más alto está en la pirámide empresarial o social, más se cree y más difunde una ideología en la que el éxito y el dinero dependen de la actitud, del esfuerzo, ¿bien? Sin querer ni oír hablar de la existencia de cadenas de acontecimientos que pueden ser casuales, de cosas que tú no dominas que pueden suceder, ¿bien? No pueden aceptar la existencia de algo que sea completamente fortuito. Todo reside en el poder de la mente. Pero curiosamente,
al mismo tiempo que sucede esto, no dejamos de ver sufrimiento a nuestro alrededor. Mirad la base de la pirámide. Bueno, paseaos por nuestras ciudades y mirad cómo estamos en niveles de pobreza. La gente viviendo en la calle. Los 15.000 casos que todos los días los medios de comunicación, desde una perspectiva un tanto amarillista, nos cuentan, ¿no?, continuamente. Claramente existe el sufrimiento. Claro, pero ¿cómo lidiar con ello? ¿Cómo es posible que haya tanta gente sufriente y al mismo tiempo tanta gente disfrutando? Especialmente si todo depende de la actitud. ¿De veras que el miserable no quiere dejar de serlo? ¿Es que le falta actitud para dejar de ser pobre? Claro, en el pasado hubo un cierto relato religioso, bien teológico, que trataba de hacer comprensible aquello que hoy nos parece incomprensible y de lo que no se puede hablar. Es verdad que Max Weber decía que la buena fortuna quiere legitimar la fortuna y que por eso hacíamos grandes relatos al respecto, ¿bien? Pero dice, hoy no hay clérigos, sino modernos gurús que casi siempre fueron antes directivos y empresarios los que dan charlas de desarrollo personal y de autoayuda. Suelen contar que se hicieron conferenciantes en el final por motivos como ayudar a los demás, marcar la diferencia, ayudar a la gente a cambiar su vida, dar algo a la gente que les inspire. Pero al final parece que la verdadera motivación subyacente, más allá del narcisismo, ya comentado anteriormente, es que las élites afortunadas quieren legitimar su posición, especialmente frente a aquellos que no son privilegiados. Y por eso se va generando un discurso, bien, que me recuerda a este penúltimo fragmento. Bien, cuántas certezas, asumir las miserias, la fragilidad, las mentiras. Una frase que decíamos el otro día en el Café Newman, ¿no? O menos vehemente o más coherente. Y aquí sobra esnovismo, sobra vehemencia, sobran certezas, sobra narcisismo. Y así llegamos al último capítulo. ¿Quién lo diría? Bien, vamos a ver qué es lo que nos falta, qué es lo que nos dice Liv Stromquist todavía sobre esta sociedad a la que formamos parte. Bien. Hartmut Rosa, bien, comenta que la modernidad desde sus inicios se ha caracterizado por dos principios, bien, que son la individuación y la aceleración. Para entender cada uno, vamos a poner un par de ejemplos. Bien. El proceso de individuación implica que el sentimiento de lo colectivo, bien, pierde peso en nuestras vidas y prevalece el sentimiento de individualidad. ¿Qué pasaba antes? Ahí tenéis la imagen. Bien. Antes pone, somos todos iguales, somos campesinos de este pueblo o de familia. Pero ¿veis lo que pone abajo? Uno dice, soy libra, otro dice, soy autista, otro dice, soy vegana, otro dice, mi tatuaje es una combinación única de las coordenadas donde nací y un dibujo que he hecho de mejada y que representa mi signo en chino. Dice otra, yo soy neoconservadora y me pongo este delantal en TikTok para demostrarlo. Además, soy la hermana de medio, ¿bien? Y tengo un trauma. Y entonces cada uno de ellos dicen, son partes contradictorias. Claro, antes uno formaba parte de un colectivo y los elementos eran razonablemente homogéneos. Ahora, sin embargo, lo que se nos plantea es que tenemos, bien, que incidir en aquello que nos hace únicos, bien, diferentes, y por tanto, aquello que nos separa del colectivo, aunque sea la familia, ¿eh? La aceleración, por su lado, se refiere a que el tiempo, en vez de ser continuo y cíclico, se caracteriza por la aceleración. Antes, ¿veis ahí? Soy campesino y la vida de mi padre fue exactamente como la mía, y la de mi hijo será exactamente como la mía. Y ahora, dice, mi hijo se ha pasado media hora en la habitación con el iPad, y cuando he ido, ha utilizado palabras y expresiones que no he entendido. Me ha enseñado un meme gracioso cuyo significado era imposible descifrar, porque era una referencia a una referencia a una referencia de una moda, tendencia, grupo de opinión, discurso y debate, que hace que para mí estos memes sean tan indescifrables como un jeroglífico. ¿Vale? Es decir, que las diferencias generacionales son cada vez más abruptas. En la actualidad, a causa de la revolución de la información digital y de los nuevos medios, además de la globalización, vivimos en una época de individualismo creciente y de aceleración en aumento. La idea de quién soy yo se ha vuelto súper importante. Una cuestión de vida o muerte, al mismo tiempo que todo va extremadamente rápido. Y ambas cosas van de la mano. Hoy la aceleración social se explica en tres momentos. ¿Bien? Uno, la aceleración de desarrollo tecnológico. Significa que no paran de salir tecnologías nuevas, lo cual implica un elemento de presión para estar actualizado. Segundo, la aceleración de los cambios sociales. Supone que la comunidad, con sus modas, valores, formas de comunicación, su conocimiento, sus patrones de comportamiento, se transforman cada vez más rápido. Tercero, el ritmo vital de cada uno, ¿ven?,
Pero respecto al ritmo vital de cada uno, parece fácil quedar rápidamente obsoleto, lo que genera una sensación de ahogo al sentir que hay que cumplir con un sinfín de retos, actividades, obligaciones, y genera también confusión al tener que hacer varias cosas al mismo tiempo. Dice Rosa, Hartmut Rosa, que nos sentimos como si nos encontráramos en unas escaleras mecánicas que van hacia abajo, mientras nosotros estamos continuamente haciendo el esfuerzo por ir hacia arriba. Esa es la presión de la eterna actualización. Y por eso hoy existe una norma cultural que dicta que es bueno y deseable estar muy ocupado. Hacer muchas cosas, hacer todo lo posible, ser productivo, porque esto se ve en general como una forma de aprovechar la vida, ¿bien? Que es casi como vivir dos vidas en una. Quien estuvo en el Café Newman seguramente le recuerda al club de las 5 de la mañana, al club de las 8 de la mañana. ¿Bien? La individuación en ese proceso no significa solamente que podamos elegir el oficio, la familia o la religión. No solo la dieta o el estilo de vida, tampoco cosas cotidianas, como el operador telefónico, el seguro o las cuentas bancarias. Ahora también se puede cambiar de sistema de ideas, de oficio, de pareja, de tendencia. De hecho, se promueve que todo se pueda volver a elegir continuamente, todo el tiempo y en cualquier momento. El guión de nuestra vida no se ha escrito definitivamente y no puede parar. El ciudadano moderno se cree así más libre de elegir la vida que quiere. Sin embargo, Hartmut Rosa recuerda que, a pesar de todo, el hecho de que muchas cosas podrían haber sido diferentes no significa que los sujetos puedan configurarlas a su antojo e influir en ellas de manera significativa. Aunque sea teóricamente posible, en la práctica para la mayoría de las personas suele ser prácticamente imposible cambiar de vida por completo. Caramba, pero si hasta nos cuesta cambiar de operador de teléfono. En realidad la vida es muy imprevisible. Pueden desaparecer compañías, puede dejarnos la pareja, nuestro oficio puede desaparecer. Puede morirse alguien. Te pueden engañar. Lo que ocurre cuando la vida se vuelve imprevisible es que tenemos que dedicarle mucho más tiempo a elegir y a planificar. En la sociedad premoderna apenas había que plantear nada. Hoy, al contrario, hay que plantearlo absolutamente todo el tiempo. Se necesita planificar, decidir, reflexionar muchísimo, lo cual conduce a una situación paradójica. Cada vez es más necesario planificar y decidir sobre lo que no se puede planificar, decidir, predecir. El gran problema para poder elegir la vida, sin embargo, es que debido a la aceleración existe una oferta infinita de posibilidades y sentimientos que sin parar, ¿no? Hay un montón de cosas que deberíamos hacer o al menos que podríamos hacer. No hablamos solamente de profesiones o de parejas, sino de cosas menos trascendentes a priori, ¿no? ¿Qué hago después de salir del trabajo? ¿Y en un fin de semana libre? ¿Qué elijo si tengo un horizonte casi infinito de planes potenciales? Incluso sin irnos más lejos, miremos nuestra cara en el espejo y pensamos, ¿debería empezar a hacer yoga facial? ¿Me hago un lifting? ¿Conseguiré envejecer con naturalidad? ¿Qué ocurre con mis arrugas? Etcétera, etcétera. A la gente de nuestra época se le suele acusar de ser egoísta, pero es culpa de la estructura en la que vivimos. El sujeto tiene que convertirse a sí mismo, su interior, sus deseos, en el tema de su vida, porque tiene que elegir todo el tiempo. Eso es lo que Rosa llama la tematización impuesta del yo. Pues el yo que no se sube a la ola queda al margen, absorbido por otra persona o perdido entre la multitud. Pensemos en algunas de las paradojas del tiempo actual. Bien, por ejemplo, la compra en Internet, dice Leif Stromquist. Claro, el objetivo era que la gente ahorrase tiempo. No hace falta salir e ir a una tienda para comprar. Sin embargo, se convierte en otra cosa más perversa. Antes solo se podía comprar durante un tiempo determinado. Ahora, sin embargo, las tiendas permanecen abiertas 24 horas. Y el impulso de voy a mirar algo nuevo, un ratillo, se convierte en un continuo mirar el teléfono. Para ver novedades, para ver si se ha enviado un paquete, para ver el correo con la factura, para enviar el mensaje con el código de recogida, para ver si no nos han podido enviar el paquete. Y así estamos en un continuo goteo de notificaciones que nos tienen absorbidos en lo que supuestamente habría sido una sencilla compra. Otra paradoja es que la aceleración va tan rápido que ya no se percibe como aceleración, sino como una parálisis furiosa. Ya no percibimos los cambios como cambios en una estructura fija, sino como un estado fundamental de inseguridad general. Y eso es lo que conduce entonces al auge de la autoayuda, de los consejos, de la terapia. La terapia ya no está para aquellos que tienen problemas y lo pasan mal en ciertos aspectos de la vida,
sino a todo aquel que la necesite para vivir sin más, porque se le ha hecho una montaña tomar decisiones. El sociólogo Nicholas Rose ha escrito: las psicoterapias proporcionan tecnologías de individualización para producir y regular un individuo que es libre de elegir. Hoy el problema es que cuanto todo eso, ¿bien?, que antes solo era parte de la vida, se convierte en ámbitos en los que hay que destacarse, la vida se vuelve continuamente o un triunfo o un fracaso. Todo se vuelve objeto de evaluación y de examen continuo. ¿Bien? Y por eso el sociólogo alemán Werner Elsper escribió sobre esta cuestión: el yo reflexivo examina, juzga y se mira a sí mismo continuamente. Pero puede desembocar, en palabras de Stromquist, en que tengamos un sentimiento de vacío, de desolación sensual, en lugar de una experiencia práctica y sensual de la vida. ¿Cuál es nuestra forma de relacionarnos con la vida y por qué? ¿Bien? Y por eso termino con el último fragmento. No sé si alguien conoce Solos en la madrugada, película de José Luis García, donde José Sacristán hace de un locutor de radio. Ha muerto el dictador, bien, nueva época, nueva, ya que hablamos de la libertad, ¿no?, supuestamente, después de una dictadura, nuevos aires de libertad. Y entonces, ¿la libertad para qué? ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaos el speech final, que me parece que es un regalo con el que finalizar antes de dar por finalizar el curso, ¿vale? Pues con eso terminamos. Bien, este fragmento es extraordinario y es universal, quiero decir, es del 77, bueno, la película es del 78 creo, pero vamos, se podría utilizar perfectamente. Sobre todo aquello de que no podemos pasarnos 40 años siguiendo hablando de los 40 años, que de actualidad, ¿eh? Bueno, la nostalgia, ya somos adultos, ya no tenemos papá, claro que está hablando de la dictadura, ¿bien? Estamos maravillosamente desamparados ante el mundo, no pasa nada. Estar desamparado forma parte de la vida, ¿no? Aunque sigamos siendo igual de minusválidos, vamos a seguir luchando por aquello que merezca la pena. ¿Bien? Venga, vamos a vivir nuestra vida, dice. ¿A qué esperas? ¿Que no puedes? Claro que puedes. Pero en el sentido, si os dais cuenta, no lo está diciendo en el sentido de los consejeros de ahora. Está diciendo, ponte las pilas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que quieres ver el cine? Coño, pues ve y te vas a ver el cine. Está diciendo reinventa tu vida. No. Está diciendo haz las cosas que creas que tienen importancia, las que hacen que tu día a día tenga más sentido, ¿no? Y por eso me gusta cuando dice que le den a la tele o no. ¿Qué es lo que te gusta? ¿La tele? Pues cógete la más grande de todas. ¿Bien? O ahora te vas con tu familia. O no, que le den a la familia. Bueno, pues dependerá. Quiere decir, cada uno verá, ¿no? Hay que comprometerse en el fondo, dice, con uno mismo, con las libertades personales. Se ha terminado de ser víctimas de la vida. Vamos a intentar algo nuevo. ¿Bien? A mí lo que me gusta de este libro de Leif Stromquist es que me parece que dice las verdades del barquero y que nos hace ponernos delante del espejo. Y es decir, en base a qué, bien, tomo yo muchas decisiones. Cuánto me comparo, me dejo de comparar. Bien, y por eso me parece que es un libro que conecta perfectamente con lo que todos, o casi todos, deberíais haber estudiado en primero, que es, cuando habéis visto Misión de la Universidad de Ortega, bien, habéis hecho una aproximación a Ortega. Y Ortega, y es con lo que cierro, porque lo comentábamos el otro día en el Café Newman, entonces así cerramos la cuestión, Ortega ya nos decía que la vida que nos es dada no nos es dada del todo hecha, sino que es un facendum, es un gerundio, algo que se va haciendo, ¿bien? No es un participio, un factum, algo ya hecho, ¿no? Claro, lo tenemos que ir haciendo ¿en base a qué? Bueno, en base a las circunstancias. Yo soy yo en mi circunstancia, es cierto. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Me explico en mi circunstancia, pero no me diluyo en la circunstancia. Ahora, soy capaz de surfear la circunstancia. ¿Cómo? A través de ideas y creencias. Bueno, matiza, él dice ideillas, ideas y creencias. Hay ideillas, opiniones así sueltas que tenemos de ciertas cosas. Hay ideas a partir de las cuales tomamos decisiones, pero sobre todo lo que nos identifica son las creencias. Ahora bien, las creencias que tenemos, ¿hasta qué punto son propias o estamos siendo vividos por unas creencias? Que nos viene por la familia, que nos viene por la sociedad, por ese gran otro. Bueno, termina diciendo Ortega, años 30, que ser héroe es ser uno mismo. Y creo que el libro de La voz del oráculo lo que nos está diciendo es no que seamos unos parias, ni que seamos unos ermitaños, pero que no nos dejemos dominar por un gran otro que sin darnos cuenta, bien, hace que, quizá por nuestras inseguridades, nos diluyamos en algo y perdamos la identidad. Y creo que el tema de hoy, el más importante de todos, es la identidad. ¿Bien? Y de esa manera
terminamos el libro de Liv Strömquist. ¡Chan, chan! ¿Vale?